debería llevar. Hablamos de la invasión de Rusia a Ucrania y una guerra que parece prácticamente con pequeños ataques aislados. Pero vamos a hablar bien con Fernando Pedrosa, analista internacional, y vamos a hablar del avance de Ucrania en Kursk. ¿Cómo está, Fer? ¿Qué tal, Santiago? Buenas tardes, ¿cómo vas? Bien, contame todo lo que sepas, pero te anticipo esto que estamos viendo como guerras demasiado individuales. Un misil impactó sobre un tanque, otra cosa aislada. ¿Por qué la guerra está de esta manera? Bueno, estamos con una guerra de desgaste, una guerra extensiva, que es lo que planteó Rusia, que tiene ventajas porque tiene una población mucho más grande, mayor capacidad de movilizar ciudadanos al combate y sobre todo tiene muchas más armas, ¿no? Entonces se está llevando una guerra que es la que menos le conviene a Ucrania. A Ucrania le conviene algo más de intercambiar golpes rápido y definir, y a Rusia le conviene estirarlo. Y además, mientras lo estira, le conviene golpear en lugares estratégicos, como se vio hoy con esta serie de bombardeos simultáneos y enormes sobre todas las infraestructuras, sobre todo eléctricas del país, de modo de afectar no solo la calidad de vida de las personas que están en las ciudades ucranianas, sino también la producción industrial, la producción de armamentos, etc., ¿no? Entonces yo te diría que el motivo es porque le conviene a Rusia, que planteó así la guerra. Claro, ahora respecto a Ucrania, sigue necesitando el apoyo de muchos países. ¿Qué está pasando con el apoyo? Y muchos se preguntan si no se da el apoyo a Ucrania, si se terminaría la guerra. Sin duda, sin duda. Si Europa, Estados Unidos no estuviesen apoyando de diferentes formas a Ucrania, Ucrania no tendría chance con Rusia. Esto se hubiese terminado hace mucho tiempo. Rusia es un país pequeño, de población pequeña, sin armas nucleares, sin un gran ejército, con una incapacidad de vigilar su territorio. Entonces te diría que lo que mantiene vivo a Ucrania es este apoyo internacional, que es un apoyo grande, pero amarrete, pero insuficiente. Claro. Es un apoyo que le permite sobrevivir, pero que no le permite ni avanzar ni recuperar terrenos. ¿Qué le pasa a Zelensky con el 15 de noviembre? Es una fecha a la cual tiene que llegar. ¿Por qué? Porque si llegara a ganar Donald Trump, Trump dice que arregla la situación entre Rusia y Ucrania. Tiene una relación diferente con Putin. ¿Podría arreglarla, Fer? ¿Le conviene a Zelensky que gane Donald Trump? ¿O Kamala Harris también es una opción? Bueno, es como vos decís, el 15 de noviembre va a cambiar no solo para Ucrania, sino para el resto de los países y los conflictos según quien gane, ¿no? Zelensky no es que tiene muchas opciones. Rusia sí tiene opciones. Bueno, ataco más, ataco menos, puedo negociar, tiene opciones. En cambio, Zelensky es como está medio rehén. Viste que hoy mismo salió a decir, por favor, mándenme más aviones, mándenme una fuerza aérea que me permita de alguna manera controlar los ataques rusos. Yo diría que Trump va a poner fin a la guerra, o por lo menos va a intentar hacerlo, tiene remedio, tiene formas para hacerlo. De hecho, hubo algunas negociaciones en estos días entre Rusia y Ucrania. Una, por ejemplo, para intercambiar rehenes, cosa que no era común entre estos dos países, ¿no? Si hay intercambio de rehenes, quiere decir que hay diálogo, por lo menos para esto, número uno. Estaba empezando a haber un diálogo, curiosamente también en Qatar, sobre un compromiso de no atacarse mutuamente centrales eléctricas o refinerías petroleras, que eso se terminó con la irrupción ucraniana en Kursk y todo lo que ya conocemos, ¿no? Pero yo te diría que para Zelensky que gane Trump no sería una buena noticia. De hecho, los republicanos han venido de una manera escamoteándole, complicándole los fondos a Ucrania, y que gane Kamala Harris es una buena noticia para ellos. Mirá, Entonces, me parece que es lo que vos decías. claro, ahora te pregunto, porque también la ayuda del resto de los países, llega un momento que seguir enviando fondos empieza a golpear a las economías de cada uno de esos países. Sí, totalmente. Y empieza a generar conflictos sociales, ¿sabes? Porque, por ejemplo, en los países que competían en exportaciones con Ucrania, ahora las exportaciones de Ucrania entran como pancho por su casa en Europa. O los inmigrantes.
efectivamente, no es gratis para nadie esto, pero también es cierto que para Europa tener a los rusos belicosos en las fronteras es un problema. Entonces Claro. necesitan de alguna manera tener ahí algún control, no mostrar debilidad y seguir un poco sosteniendo que Ucrania sea la que pague el costo de esta guerra. Vos pensás que debe tener 50 y pico millones de habitantes, y creo que hasta hace un mes habían 600.000, 700.000 muertos. Estamos Hay, hablando de una guerra sí, de una crueldad tremenda. sí, aparte es una guerra tecnológica donde hoy no hay cuerpo a cuerpo, sino que hay un dron que mata a miles, eh, totalmente teledirigido cuando alguien está en otro lugar. Es una guerra diferente, una guerra tecnológica que no venimos viendo hace mucho tiempo. Fer, te pregunto, ¿cómo está la situación respecto a los lugares de conflicto? Hablamos de Crimea, Luhansk, Donetsk. ¿Cómo están esos sectores? Y si la guerra terminaría con un retroceso o con nuevamente Rusia anexar a Ucrania y, como vos decís bien, estar a las puertas de Europa. Totalmente. Bueno, yo diría que no creo que Rusia anexe Ucrania, si hablamos de quitarle la independencia al país, pero sí creo que Rusia no va a firmar ningún acuerdo que no implique quedarse con las zonas que ha avanzado, de modo de tener una franja de seguridad para evitar que las tropas de la OTAN, los misiles de la OTAN o cualquier otra cosa quede a las puertas de su país. Como vimos con la irrupción ucraniana en territorio ruso, cuando las fronteras están una al lado de la otra, viste, un descuido y te penetran las tropas, como hizo Ucrania, en su debilidad Claro, logró entrar en territorio ruso, la primera vez que entran en territorio ruso desde la Segunda Guerra Mundial, y si bien no tiene un impacto que vos digas militarmente va a determinar la guerra o va a generar un cambio en los combates, no va a pasar eso, pero sí genera conflictos políticos internos, temores, que los ciudadanos de la zona tengan que evacuarse, que el mundo mire de otra manera a Rusia, que Rusia empiece a transmitir debilidad. Entonces me parece que Rusia no va a terminar esta guerra hasta que no haya una garantía, y esa única garantía no es la palabra de Trump ni la palabra de la Unión Europea, sino una franja territorial que la proteja de ataques claro. ucranianos o de la OTAN, ¿no? Y hablaste, Fer, de franja. Claramente es lo mismo que pasa cuando dos países tienen un segmento de tierra que los distancia, por lo menos para que no sean espiados, porque con esto pasó la invasión que tuvo en Yom Kippur Israel desde la Franja de Gaza. Por eso digo, no es un capricho de Rusia el no querer tener a tu enemigo en el patio de atrás. No, vos fíjate, las grandes potencias del mundo, las primeras del siglo XIX, XVIII, Inglaterra, una isla, protegida naturalmente. Estados Unidos después compró Alaska, invadió México, es casi una isla Estados Unidos. Después la Unión Soviética, que armó la cortina de hierro. Es decir, en general las potencias que quieren ser hegemónicas tienen que tener una protección territorial, o eso consideran. Mira China, con Taiwán, con Hong Kong, con el Tíbet, está intentando también de alguna manera tener un espacio de protección que lo separe de los ataques de sus vecinos. Cuando hablamos de esta guerra que ya lleva mucho más tiempo que el que debería, ¿hay algún viso de acuerdo? Siempre se habla de alguna propuesta de un país, de otro, pero ¿qué es lo que quiere Ucrania realmente? ¿Quedarse nuevamente con Crimea? ¿Quedarse con Luján y Donetsk? ¿Tener ese territorio para finalmente entrar a la OTAN y tener más fuerza bélica? ¿Cuál es el objetivo que vos ves, Fer? Mira, me parece que ahora pensar en el objetivo de Ucrania es complejo porque es un país destruido, con centenares de miles de muertos, con una economía destruida también en gran parte por la guerra y con un liderazgo que se sostiene en parte por la guerra también, ¿no? Digamos, no es que, bueno, es muy difícil que haya elecciones, pero quiero decir, sabemos que hay internas en el poder ucraniano, que hay problemas entre los militares y Zelensky, sabemos que Zelensky, bueno, está un poco construyendo su liderazgo desde el combate, entonces me parece que para que Ucrania salga de esta lógica de la guerra va a tener que venir de afuera. No creo que haya una posibilidad de que pida un acuerdo de paz, y los rusos en estas condiciones tampoco. Entonces me parece que para que termine esta guerra hace falta que Estados Unidos diga que se tiene que terminar. No creo que haya otra posibilidad. Nombrábamos Medio Oriente. ¿Qué está pasando en Medio Oriente? Y con dos países que me interesaría mucho analizar. Uno lo nombraste, que es Qatar, y otro es Arabia Saudita. ¿Por qué?
porque se habló de un préstamo hacia la Argentina de Arabia. ¿Cuál es la situación de Arabia respecto a los conflictos de Medio Oriente y su relación con los Estados Unidos con el acuerdo del petróleo? Bueno, Arabia Saudita es una monarquía, como vos sabés, muy complicada, ¿no? Muy complicada. Si bien es una aliada de Estados Unidos, al mismo tiempo se ha dedicado a financiar movimientos terroristas, tiene un papel complicado también en Medio Oriente, pero siempre dentro de todo, dentro de lo que podríamos llamar las fuerzas del orden, ¿no? De status quo. En este momento Qatar está ocupando un lugar parecido, ¿no? Al mismo tiempo que genera mesas de diálogo, sienta a los enemigos, también financia Hamas, también financia movimientos pro-palestinos. Yo te diría que estamos viviendo un impasse también en esta zona por las elecciones de Estados Unidos, ¿no? Evidentemente, la renuncia de Biden a la candidatura ha sido muy importante porque ahora la candidata no es la presidenta, entonces eso marca una diferencia entre los intereses de la candidata y los intereses del presidente. Claro. Ha puesto al presidente en una situación de más debilidad de la que ya tenía, porque si no está en condiciones de candidato, tampoco está en condiciones de tomar decisiones muy fuertes como presidente, y va a ser presidente hasta febrero del año que viene. No es que pasado mañana deja la presidencia. Entonces me parece que en este momento están todos los países aprovechando este momento de debilidad norteamericana, y además de debilidad porque Kamala Harris no quiere líos. Kamala Harris dice, no quiero más líos porque se me cae el voto pro-palestino en Estados Unidos, se me cae el voto pro-judío, se me cae el voto afroamericano, se me cae el voto latino. Entonces, claro, dice, no quiero más líos, necesito tranquilidad acá hasta noviembre, después en noviembre arreglamos todo lo que tenemos, pero ahora no me traiga más problemas porque bastante tengo yo con levantar este muerto que es la candidatura de Biden, ¿no? Claro, hay que paralizar prácticamente el mundo por unos 20, 25 días. ¿Se puede? No más, por más de 60 días. ¿Se puede paralizar, Fer, hasta noviembre? Y no se paraliza porque además este es el momento en que todos los pequeños actores, las potencias medias y chicas, es oportunidad de levantar la cabeza, porque cuando se normalice la situación y Estados Unidos ya tenga un liderazgo y este liderazgo sea definido y hable con los rusos, hable con los chinos, se acabó. Ahora es el momento que Hezbollah, que los Houthis, que Irán, que estos países tienen algún margen de ser protagonistas y de avanzar en sus reivindicaciones, ¿no? Entonces yo te diría que lo que vamos a presenciar de acá hasta noviembre es el intento de Estados Unidos de aquietar las aguas, de hacer mesas de diálogo, de hacer acuerdo de alto fuego, y al mismo tiempo algunos actores que van a intentar que eso no ocurra, ¿no? Israel no quiere que eso ocurra, obviamente, Hamas tampoco quiere que ocurra. Entonces, bueno, estamos viviendo en un mundo muy conflictivo y sin reglas, y sin un liderazgo fuerte que ponga a todos en su lugar. Sin duda. Gracias, Fer, por estar con nosotros. Listo, Santiago, un abrazo. Un gran abrazo. Fernando Pedrosa, analista internacional, contándote las novedades.